Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando ahí, gente? Porque si hay algo que nos tiene a todos con los ojos pegados a la pantalla, es este posible mea culpa de Can Yaman respecto a su relación con Demet. ¿Será verdad que por fin admitió que la metió hasta el fondo con ella? A mí esto me huele a salseo gordo, señores. Imagínense la escena: Can Yaman, el galán turco por excelencia, el que ha conquistado medio mundo con esa mirada intensa admitiendo que se equivocó con Demet Özdemir. No, si es que estas cosas solo pasan en las telenovelas, pero resulta que nos las traen a la vida real. Para ser honestos, yo siempre he sido un poco escéptica con estas parejas de famosos que surgen de las series. Mucho se habla, mucho se rumorea, pero ¿cuánto hay de cierto y cuánto es pura estrategia de marketing? Con Can y Demet, la cosa estuvo que ardía. Se les veía tan enamorados en las fotos, en los eventos. Y de repente, ¡zas! Ruptura. Y un silencio que era más ruidoso que 1000 gritos. Ahora, lo que yo creo que está pasando es que Can se ha dado cuenta de lo que perdió. Ojo, no es que yo esté defendiendo a nadie, Pero si tantos medios y tantos amigos de la pareja hablan de que Can está arrepentido, de que echa de menos a Demet, pues algo de verdad tendrá que haber, ¿no? Es más, he oído por ahí que en una entrevista reciente, Can soltó unas indirectas gordas, gordísimas, sobre cómo quizás se dejó llevar por la presión, por la fama, y no supo valorar lo que tenía. ¡Boom! ¿Eso no es admitir un error? Pues para mí sí. Porque piénsenlo bien. Can Yaman es un tipo que siempre ha estado en el ojo del huracán mediático. Desde que saltó a la fama, no ha tenido un minuto de paz. Y cuando estás en ese torbellino, es fácil tomar decisiones equivocadas, dejarse llevar por el momento por el que dirán. Y si ahora, con la cabeza un poco más fría, se da cuenta de que su comportamiento con Demet no fue el ideal, que quizás la asustó, o no supo manejar la relación, pues mira, yo lo aplaudo. Muchos dicen que esto es solo para generar expectación, para que se hable de ellos de nuevo, y no lo descarto del todo. Los famosos son muy listos, Pero yo sospecho que hay algo más. Can Yaman, a pesar de su imagen de chico duro, también tiene su corazoncito. Y si ha estado mirando las fotos de ellos juntos, recordando los buenos momentos, es normal que sienta esa punzada de la he fastidiado. Lo que me parece fascinante es cómo estas cosas conectan con nosotros. Todos hemos metido la pata en alguna relación, hemos dicho o hecho algo de lo que nos hemos arrepentido. Y ver a un personaje público tan admirado, admitir algo así, te hace sentir que al final, son tan humanos como nosotros. No son dioses inalcanzables, son personas con sus fallos, con sus dudas. Y la pregunta del millón, ¿qué significa esto para Demet Özdemir? ¿Le dará otra oportunidad? Porque si Can Yaman está dispuesto a reconocer su error y sobre todo, a cambiar, ¿quién sabe? Quizás esta sea la señal que ambos esperaban. A veces las rupturas, por dolorosas que sean, son necesarias para que las personas maduren y se den cuenta de lo que realmente quieren. Yo sinceramente estoy intrigada. Me encanta cuando la vida real nos sorprende así. Y si Can Yaman finalmente ha abierto los ojos con Demet, pues que así sea. Lo importante es que aprenda de sus errores. Así que cuéntenme ustedes, ¿creéis que Can Yaman realmente ha admitido su error con Demet Özdemir, o es todo una estrategia?